estamos con Radio Cristo Vive. Dios bendiga a nuestro hermano Ismael, bendiga a todos los oyentes de Radio Cristo Vive también. Bueno, vamos a estar comenzando también nuestra reflexión de la noche, ¿verdad? Con una oración vamos a estar orando a nuestro Dios, pidiéndole al Padre que tome el dominio sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por darnos esta tarde una vez más de estar delante de tu presencia. Señor, permítenos, Señor, presentarme, Dios mío, tal cual soy, donde nada puedo esconder delante de tus ojos. Señor amado, ten misericordia de mi vida, Dios. Ten piedad de mi alma, de mi espíritu y mi cuerpo, Señor. Padre, ayúdame que en esta hora, Dios, poder llevar tu palabra, Dios. Saber, Dios mío, reconocer que es un gran privilegio que tú me concedes, Señor, para poder expresar y engrandecer tu nombre, Dios, reconocer tus maravillas a través de tu palabra, Señor, y que pueda caer en lo más profundo de cada corazón, Señor, que la oyere, Dios. Mi amado Dios, esperando que caiga en buena tierra, que al producir, Señor, el 30, el 60, el 100 por uno, Dios, sea la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén. Así que ya estamos para estar compartiendo y vamos a seguir con los salmos. Vamos a continuar en Salmo número 20, vamos a estar compartiendo en esta hora y vamos a lo que realmente aquí nos habla a través del Salmo 20, uno de los libros escrito allí, realmente vamos a ver, vamos a meditar con reverencia y profundidad en el Salmo 20, entendiendo su contexto histórico, su mensaje espiritual y su aplicación para nuestro tiempo. Qué tremendo, hermanos, que realmente podamos hacerlo de la manera como el autor mismo de este salmo, cuando habla allí del Salmo número 20, oración por la victoria del ungido. Contexto de este libro, antes de una batalla, podemos ver también el tema central de este libro, de la dependencia total de Dios ante del conflicto. Este salmo no es solo una oración militar, es una declaración espiritual de confianza antes de enfrentar cualquier batalla emocional, espiritual, familiar o ministerial. Lleva con todo realmente, como se puede decir, normalmente por allí, ¿no? Tiene todos los condimentos en sentido de la palabra allí para que podamos meditarlo. Este salmo número 20, ¿no es cierto?, nos habla de una manera tan poderosa, hermanos. Y cuando en el tiempo de David podemos ver, en el tiempo de David, antes de salir a la guerra, el rey ofrecía sacrificio, mismo David hacía sacrificio, el pueblo oraba por él. Qué tremendo, hermanos. Se buscaba la dirección de Dios, se reconocía que la victoria no venía del ejército, sino del Señor. Quiero compartirle este salmo. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defiende. Te envía ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá de sus santos cielos.
con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Más nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memorias. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Una de las cosas que el salmista se reconocía la victoria que no venía del Señor, sino no venía del ejército, sino del Señor. Por eso que este salmo probablemente fue contado antes de la batalla importante, cuando el pueblo intercedía por su rey. ¿Sabe que una cosa que esto representa espiritualmente? La iglesia orando por sus líderes, el creyente preparándose antes de la prueba, el alma clamando antes del conflicto. Hay algo, hermanos, que muchas veces, amigos, que muchas veces esperamos que venga el conflicto para poder orar. Esperamos que venga la situación o las circunstancias para empezar recién a orar a Dios, a hablar con Dios. Por eso que el alma clamando antes del conflicto. Antes. Por eso dice el versículo 1 de este salmo: Jehová te oiga en el día de conflicto. El día de conflicto es inevitable. Nadie, ninguna persona puede decir: yo nunca tuve problemas. Yo quiero decirte que cuando tú dices estas cosas te hace más mentiroso que el diablo. Porque una realidad, porque continuamente tenemos conflictos. Muchas veces puede ser en el matrimonio, como lo decía al comienzo, ¿no? Puede ser ministerial, puede ser a través del trabajo, de la misma sociedad. Por eso que es inevitable, todo creyente lo vive. Pero aquí hay una promesa: Dios escucha al que clama. Tenemos la evidencia cuando Dios le dijo al profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Pero aquí, por esto que vemos esta promesa, que Dios siempre escucha. No dice si viene el problema, no, sino cuando venga. Por eso es que siempre debemos orar a Dios, debemos presentarnos ante Dios, tener ese tiempo necesario para poder hablar con nuestro Dios, para poder realmente pedirle a Dios que nos guarde, que estemos preparados en el momento más terrible, en el conflicto que podamos tener. Por eso es que en una aplicación espiritual sentido, ¿no? Antes de reaccionar, ora. Antes de pelear, busca a Dios. No estés en ese conflictos pegados, porque el único que logra esto es el enemigo, callarnos. El único que desea esto. Pero sin embargo, nosotros antes de reaccionar, oramos. Antes de pelear, le buscamos a Dios, hablamos, y Él es nuestro pronto auxilio, nuestra pronta ayuda. Te envía ayuda desde el santuario, cuando dice el versículo 2. La ayuda verdadera no viene de los hombres, sino del cielo, de Dios. Cuando habla la palabra Sión, representa la presencia de Dios. Representa la misma presencia de Dios cuando habla esta palabra Sión. Muchas veces queremos depender, primero de los contactos, o dinero o fuerza. ¿Sabe lo que primero debemos buscar? Es el altar de Dios. Buscar el altar, buscar allí ese lugar donde continuamente uno recurre, no solamente cuando está en un aprieto, una situación amarga, no,
Continuamente debemos estar orando, clamando a Dios. Por eso dice en su versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas. Dios no se olvida de la fidelidad. No se olvida, hermanos, de lo que en lo poco que somos fieles, Dios jamás se va a olvidar. Y sabe que las ofrendas simbolizan, hermanos, la obediencia. Y hablamos también de sacrificios. Hablamos también de entrega. Cuando uno ofrenda a Dios, no solamente ofrendamos nuestro dinero, o algo que allí nos alcanza, no lo que nos sobra, sino de lo que nos alcanza. Entonces Dios ve en nuestra obediencia, ve en nuestro sacrificio, que muchas veces quizás algo que lo teníamos pensado en una cosa y lo dimos a Dios, entregamos a Dios. Y Dios lo que habla en las ofrendas es la entrega completa. Tu vida delante de Dios importa. Tu vida delante de Dios importa. Nada es en vano. Nada. Todo lo más pequeño que tú hagas, con darle un vasito de agua a aquel niño, darle un abrazo a aquel que está allí perdido en las drogas, el alcohol, en aquel que está allí en la prostitución, aquel que está privado de su libertad, aquel que está enfermo, postrado. Tú te vas y solamente das ese abrazo o abrís tu mano para bendecir en lo secreto ante Dios, que no publicándolo, no. Nada es en vano. El versículo 4 habla y dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Ciertamente no todo deseo es santo, pero cuando el corazón está alineado con Dios, Él respalda. Cuando realmente está allí la poderosa mano de Dios, cuando nos alineamos, cuando obedecemos. Alinear significa obedecer a vos, caminar en su palabra, caminar a través de lo que nos habla su palabra, cuando allí nos confronta, que nos hace ver nuestra realidad y no solamente nos toca volvernos a Él. En algo que muchas veces, por eso decía, no todo deseo es santo. Hay que pedirle a Dios que purifique tus deseos, que realmente sean conforme a la voluntad de Él, agrado delante de Él. El versículo 5 dice, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. El pendón, hermano, significa la palabra en un sentido que en aquel tiempo era una bandera de victoria. Por eso que aquí declara, la victoria se proclama antes de verla. El mismo apóstol Pablo siempre dice y habla en su palabra que no es que andaba por vista, sino andaba por fe. Porque todo lo que allí realmente Dios lo hace para su gloria. Por eso es que en tiempo alaba, debemos, en un sentido que debemos alabarle a Dios antes del milagro. Confía antes del resultado. No vamos a ver, por esto Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro sacó la vista de Jesús, se empezó a hundir, porque empezó a mirar las olas, eran tan inmensas, y me imagino en aquel varón tembloroso de miedo, de temor, diciendo, esta ola me va a tapar o me va a hundir, y solamente él estaba perdiendo la confianza en Dios. En un significado, cuando dice el versículo 6, salva a su ungido. El significado ungido era el rey. Hoy representa el creyente en Cristo. Por eso es que Dios defiende lo que Él mismo ungió. Mucha gente
que conoció a Dios, que conoce a Dios, dice, no, yo no valgo nada, yo soy un simple oyente, un simple miembro. Y así está. Cuando uno realmente conoce las cosas de Dios, cuando uno realmente sabe valorizar lo que realmente Dios ha hecho por ti, por tu vida, realmente dice, Señor, gracias por este privilegio. Gracias, Dios, por esta bendición. Si Dios te llamó, Él te va a guardar. Dios realmente sabe lo que uno vive, lo que uno está pasando, lo que uno duele, la circunstancia que le toca vivir. Pero el único recurso es ir a la presencia de Dios. La única esperanza es Dios. Yo lo hablo con un conocimiento real de lo que es Dios, porque jamás Dios me ha desamparado. Jamás Dios se ha olvidado de mi vida. Jamás Dios abandonó a mi familia, jamás Dios dejó desamparado nuestra vida. No, siempre sostuvo y la sigue sosteniendo por su infinita misericordia. Y yo doy gracias a Dios porque sigue guardando, sigue allí sosteniendo para su gloria. El versículo 7, este Salmo número 20, esto confían en carros y aquellos en caballos. En un momento, ¿verdad? En un significado espiritual, carros y caballos, poder humano. Cuando habla de esto, confían en carros, están confiando en el poder humano. Alabado sea el nombre del Señor. Por esto que David declara, nuestra fuerza está en Dios. Muchos ponen la fe en lo material. Están confiando en lo que se percibe, quizás mensualmente, semanalmente. Están en esa confianza. Por esto que no debemos poner nuestra fe en lo material, sino que debemos confiar plenamente en nuestro Dios. Versículo 8 dice, ellos flaquean y caen. Lo humano falla, lo divino permanece. Aunque muchas veces hemos fallado ante Dios, Dios sigue permaneciendo fiel. Dios sigue estando al lado nuestro. Aunque muchas veces le hemos fallado, hemos pecado, cuántas cosas hemos hecho. Pero aún Dios permanece en su gran fidelidad. Por eso dice, cuando otros caen, aleluya, cuando otros caen, el que confía en Dios se mantiene firme. Se mantiene firme porque está confiando en Dios. Está allí en la confianza plena de nuestro Dios. Versículo 9, cuando dice, salva a Jehová. El Salmo termina como empezó en una oración. No en orgullo, sino en una dependencia total de nuestro Dios. Por eso es algo que nunca debemos de dejar de orar a nuestro Dios. No debemos abandonar ese sitio de oración. Por eso hoy, como quizás en otros días, en otras iglesias, tienen esa reunión de oración. Hoy nosotros martes tenemos oración en nuestra iglesia, donde solamente oramos, clamamos a Dios, y allí cantamos algunos coros de adoración, pero engrandecemos el poderoso nombre de nuestro Dios. Sabe que en este Salmo número 20 nos enseña que debemos orar antes de luchar, que debemos depender de Dios antes de actuar, que debemos confiar de Dios antes de ver, y sobre todo,
adorar antes de vencer. Qué tremendamente es nuestro Dios. No es un salmo para después de la victoria, no. Es un salmo antes de la batalla. David podía conocer a Dios. Podía conocer a Dios. Podemos, a través de este libro número 20, podemos tener conexiones bíblicas en un sentido paralelas a este libro número 20, cuando Pablo habla en capítulo 6, versículo 12 de Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, no. Muchas veces pensamos que aquel es un instrumento de Satanás y nos levantamos contra él. No, no. No tenemos lucha contra el otro, el prójimo, no. Si alguien se levantó, alguien realmente pensó diciendo, bueno, le jodí a este, le hice trabajar, le hice decir, le hice hablar, pero se olvida que esa persona es un siervo de Dios. Salomón, por ejemplo, en su libro, allí en Proverbios, capítulo 21, versículo 31, dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Y veamos que el caballo significa la fuerza humana, el conocimiento humano. En Crónica, allí en Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 15, donde allí comienza este texto, dice, no es vuestra guerra. Dios le dijo, no es vuestra guerra. Muchas veces pensamos que nosotros estamos enfrente de la guerra, de la batalla allí. No. Es que realmente nosotros debemos orar a Dios y dejar que Dios actúe, que Dios pelee por nuestra vida. Por esto que Dios le dijo a Moisés, di a mi pueblo que marche, que ciertamente los egipcios, en cual hoy veis, no lo veréis más. Porque realmente, hermanos, cuando Dios habla, pues lo cumple. No es un hijo de hombre para que se arrepienta, no. Pablo vuelve a decir en su Romanos, en una de las cartas apostólicas a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores porque Cristo está en nuestras vidas. Cristo siempre está allí. Por eso somos vencedores. Muchas veces pensamos que las batallas, quizá hoy tus batallas pueden ser familia, salud, finanza, fe, ministerio, tentación o soledad. ¿Cuál de todas estas son tus batallas? ¿Cuáles son? Por esto que este salmo te enseña, no pelees solo. No confíes solo. No camines solo. Dios va delante de ti. Por esto Jesús dijo, ven en pos de mí. Pero muchas veces queremos ir más adelante que Dios. Queremos ser más que Dios, queremos ser más que Jesús. Y allí es donde vienen los problemas. Por eso es que si estas batallas son las cuales hoy estás supuestamente batallando, estás peleando tú allí, quizás son tu propia familia, quizás un problema de salud, una enfermedad. Quizá allí la finanza no te alcanza lo que estás ganando mensualmente en un trabajo, te cuesta esto y lo otro. Quizás no tienes fe para poder salir adelante. Quizás no estás confiando plenamente en nuestro Dios, no batalla con la misma fe tuya. Quizás son batallas allí en el ministerio porque no entra en la visión del siervo de Dios que Dios ha colocado en aquel lugar.
Quizás las batallas son aquellas tentaciones que te cuesta abandonar, que te cuesta allí denunciar, renunciar a estas tentaciones. Y una quizás de las batallas más terribles que puede ser para tu vida, la soledad. Hoy te encuentras quizás alrededor solo, no hay nadie físicamente, pero espiritualmente están sus ángeles, está su Espíritu Santo. Por esto que este salmo te enseña que no debemos pelear solos. El salmo es una oración que dice: Señor, antes de actuar te busco, antes de hablar te honro, antes de luchar confío, antes de vencer te adoro. Si has comenzado a orar de esta manera, yo quiero decir que has comenzado a ganar. Y no es que estás ganando solo la batalla, no, porque primeramente lo busca Dios. Por eso dice: Señor, antes de actuar te busco. Antes de hablar, Señor, permíteme honrarte, Dios. Antes de luchar, Señor, confío en ti. Tú eres mi ayuda, Dios, tú eres mi sostén. Señor, sé que voy a vencer, Padre. Sé que soy una persona victoriosa. Permíteme adorarte, Dios, exaltar tu gloria, glorificar tu grandeza, Dios. Ver tu inmensa obra que con solamente tu mano sostiene todo este universo, Dios. Y aún en lo más pequeño que soy delante de ti, Señor, con tus manos, Señor, me sostiene, me guardas. Permíteme honrarte, Dios. Y gracias, porque sé que es la victoria ya está de parte de ti, Señor. Cuando realmente, hermanos, hemos hecho esta clase de oración, quiero decirte que sos una persona que ya empezaste a obtener grandes bendiciones de parte de Dios. Pero muchas veces queremos esas bendiciones que sean material. No. Jesús dijo: primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No deseamos lo material porque lo material son momentáneos. Se cae, se destruye, pero cuando nosotros necesitamos a Dios, se permanece para siempre. Está allí siempre para ayudarnos. Está siempre allí para realmente, hermanos, extender su mano de poder. Por eso en esta tarde, agradecer a Dios. Agradecer a Dios porque me ha permitido este día amarte a pesar del clima que estamos teniendo. Dios ha permitido que podamos estar glorificando su nombre a través de su palabra. Y sé que esta palabra no volverá vacía, sino que Dios hará lo que Él desea. Quiero orar a Dios. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque me has permitido, Señor, una vez más, poder hablar de tu palabra, Dios. Hablar de tu grandeza, Señor. Estos sabios consejos, Padre, que nos inspira, Señor, a pesar quizás de los conflictos, de los problemas, de las necesidades, Dios. Señor, ayúdanos a ir primeramente a tu altar, a tu presencia, Señor. Ir a ese lugar de Sión, Señor, donde está allí tu presencia, Padre. Como lo hacía aquel varón, Señor, antes de ir a la batalla. Señor, adoraba, glorificaba tu nombre, Señor, porque reconocía que tuyo es el poder. Por eso, Padre, Dios mío, Señor, bendiga a cada oyente que está allí en la sintonía, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios. Muchas gracias, Dios. Amén. Quien tuvo el gusto de estar con ustedes es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina.
Nos vemos mañana si así Dios lo permite. Un abrazo, que Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Cristo Vive.